Lo que te llevas a la boca puede influir en gran medida en tu rendimiento académico y en tus capacidades intelectuales. Por eso mismo es muy importante que no te alimentes de cualquier manera, sin atender a qué te aporta cada alimento. Es importante que no te abarrotes a comer porquerías, a comer en exceso o a comer demasiado poco. Seguramente has oído 1000 veces que hay que comer variado, un poco de todo, pero lo más importante no es qué tantos alimentos distintos comes, lo más importante no son los alimentos en sí mismos, sino su valor nutricional. Es por eso que hoy te voy a hablar de los nutrientes imprescindibles para el correcto funcionamiento de tu cerebro, esos nutrientes que necesitas para llevar al máximo tus capacidades cognitivas, y te daré algunos ejemplos de alimentos que los contienen. Vamos allá. Los aminoácidos. Mantener una dieta rica en aminoácidos es imprescindible. Como estudiante, te interesa saber que estos son necesarios para que se den correctamente las conexiones neuronales, pues de ellos depende la creación de neurotransmisores. En consecuencia, son de vital importancia para la memoria, la concentración y el aprendizaje. Los puedes encontrar principalmente en productos de origen animal y en frutos secos, así como en algunas legumbres, aunque en menor medida. De entre todos ellos destaca el huevo, porque contiene todos los aminoácidos esenciales para la vida humana. También los puedes encontrar en carnes y pescados, en lácteos, en cacahuetes, en síntesis, en todos los alimentos ricos en proteínas. Antioxidantes. Tales como la vitamina A, C y E, los flavonoides, los polifenoles, selenio o magnesio. Todos los anteriores, entre otros, tienen propiedades antioxidantes cuya función es prevenir el daño celular, lo que se traduce en un menor riesgo de desarrollar enfermedades de todo tipo. Además, algunos de los mencionados, como los flavonoides, también se los relaciona con una memoria más sana. Se pueden encontrar en una amplia variedad de frutas, como los arándanos, las naranjas o la sandía, en vegetales, como los guisantes, lentejas, brócoli, espinacas, zanahorias y tomates, en huevos, en lácteos, en frutos secos, en el cacao y en cereales integrales. Omega 3. Teniendo en cuenta que algunos de los elementos principales en la composición del cerebro son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, no es de extrañar que la carencia de omega 3 esté relacionada con un menor desempeño cerebral. Es necesario mantener niveles adecuados de este ácido graso para posibilitar un buen aprendizaje, concentración y memoria. Puedes encontrarlo en pescados, en frutos secos y en semillas. Algunos ejemplos de alimentos ricos en omega 3 son la sardina, el atún, el salmón, los cacahuetes, el aguacate, las nueces y las almendras. Vitaminas del tipo B. Un nivel adecuado de vitaminas del tipo B te ayuda a combatir la fatiga, también la cerebral, y favorece el rendimiento intelectual. En contra, un bajo nivel de ellas tiene por consecuencia pérdida en la capacidad de atención, memoria y comprensión que tanto necesitas para estudiar. Se encuentran distribuidas en una amplia variedad de alimentos, entre ellos carnes, pescados, órganos, huevos, avena, cereales, lentejas y nueces. Cabe destacar que comer mucha cantidad de los alimentos que contienen estos nutrientes no va a hacer que te vuelvas la persona más inteligente del mundo o que desarrolles una memoria sobrehumana. En realidad, se trata de mantenerlos en niveles correctos, pues la carencia o deficiencia de los mismos sí es perjudicial para tu intelecto. Si en tu alimentación incluyes los siguientes alimentos, te garantizo que no te faltará ninguno de los nutrientes buenos para el aprendizaje. Huevos, carnes como el cerdo, el pollo o la ternera, pescados como el atún, la sardina o el salmón, nueces, almendras y otros frutos secos, aguacate, arándano, naranjas y otras frutas, hortalizas como la zanahoria, el tomate y las verduras, legumbres como los guisantes, las lentejas o los cacahuetes, avena, cebada y otros cereales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, compártelo, dale like y suscríbete para no perderte más vídeos como este. Arriba, en las tarjetas, te dejo el vídeo anterior en el que te doy 5 consejos de alimentación que influirán positivamente en tu estudio. ¡Hasta la próxima!